Estimados hermanos, un saludo de paz y bien para todos. Bienvenidos a nuestro canal, este espacio a través del cual intentamos hacer un análisis de la realidad desde una perspectiva católica. Bienvenidos. Recientemente compartía con mis alumnas del Mater Salvatoris la siguiente lectura de un escrito de la Madre Félix, fundadora de la Compañía del Salvador y de los colegios Mater Salvatoris. Escribe la Madre Félix sobre un sueño que tuvo. Soñé que le pedí al Señor que me mostrase mi alma, que quería conocer su estado de pureza. El Señor accedió y de una tinaja de barro feísima, que entendí era mi cuerpo, vi salir una figura aérea, como las almas de las estampas francesas, vestida de blanco, que ascendía suavemente con las manos cruzadas sobre el pecho. Me fascinaba la blancura de brillo suavísimo de aquella túnica y gozaba como en éxtasis hasta que, ascendiendo el alma, quedó fuera de la tinaja la orla de la túnica y vi con grandísima pena que en aquellos bordes había manchas. Eran como manchas de agua sobre seda brillante, manchas mate que afeaban la hermosa túnica. Pregunté al Señor por qué tenía mi alma aquellas manchas y me dijo: son palabras poco consideradas, como llamar calabacín a una amiga, y algunas otras cosas que ahora no recuerdo y que entonces nunca las había tenido por faltas. Al despertarme, repasé aquella lista de faltas que oí en sueños, y como vi que era verdad que las cometía y entendí su fealdad, me fui a confesar aquella misma mañana. El padre Pujadas me dijo que mucha luz tenía aquella mañana, y yo le dije el sueño que me la había dado. Me dijo que era cosa de Dios, y que lo agradeciese a él, y que tuviese gran cuidado aún de lo más pequeño. Quien es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Cuando yo compartí esta lectura con mis alumnas, muchas de ellas preguntaron si no estaba exagerando un poco la Madre Félix. Y sí, pudiéramos pensar que se trata de una exageración. Sin embargo, la psicología nos ha enseñado que mucha información que entra al inconsciente se termina transformando en una manifestación de nuestra cultura, de nuestro comportamiento. Por ejemplo, cuando por alguna razón cometemos una torpeza y nos llamamos a nosotros mismos tontos, conscientemente sabemos que no somos tontos, que hemos cometido una torpeza, pero que no somos tontos. Es lo que reconoce a nivel consciente nuestro cerebro, pero inconscientemente le estamos dando algo que el inconsciente no sabe procesar y que va a aceptar a pie juntillas. Más adelante, esto que se supone es solo un comentario pasajero, superficial, se puede transformar en una verdad que nos enturbie la vida. Si esto es aplicable a nosotros mismos, entonces también será aplicable al otro. Con el otro debemos tener un cuidado muy especial. También les decía a mis alumnas que el cristianismo nos ha traído una palabra maravillosa y que a pesar del tiempo transcurrido no hemos sabido profundizar ni transformar en algo sustancial y fundamental para nuestra convivencia, y es la palabra prójimo. A pesar de que cada vez que recordamos los mandamientos, esa palabra surge casi a nivel protagónico, ya que el primer mandamiento está atado de la mano del segundo mandamiento, en donde Dios y prójimo
parecieran compartir corazones, parecieran compartir amores, más allá de allí, nosotros parece que no profundizamos en esta palabra que Cristo nos ha entregado. En la antigüedad, Platón, el filósofo ateniense, es el primero que le va a dar sentido, fisionomía, sustancia al otro, a la palabra otro. Sin embargo, cuando penetramos en su obra, nos damos cuenta que efectivamente hay un otro, pero también hay un bárbaro, hay un extranjero. ¿Quién es el otro? El otro va a ser aquel con el que comparto una lengua, con el que comparto una cultura, es decir, alguien referido a mi contexto cultural. Aquel que no forme parte de mi contexto cultural, bien sea por manejar otro idioma, bien sea por manejar otra cultura, bien sea por practicar otra religión, entonces deja de ser otro para transformarse en un bárbaro, en un extranjero, al que tengo la autorización moral de maltratar, solo por ser diferente. Así hemos construido nuestra historia, nuestra historia humana, a base de desconocimiento y rencores. Jesucristo nos ha traído un concepto que ha quebrado con esa idea del otro, la idea de prójimo. Y cuando se le preguntó a Cristo por quién era nuestro prójimo, Jesucristo responde con la parábola del samaritano, con todo el peso cultural, político, religioso que tiene la relación entre los judíos y los samaritanos. Jesucristo entendió perfectamente que el prójimo es aquel que logra romper las barreras establecidas por culturas, por lenguas, por religiones, y que en esa ruptura es donde se vuelve viva la experiencia de Dios. Esto, por supuesto, me recuerda también la lectura que compartiré por acá arriba, la lectura de un capítulo de las florecillas de San Francisco y que tiene como protagonista a San Francisco y al lobo de Gubbio, un animal que tenía aterrorizado al pueblo de Gubbio, no solamente a los habitantes, sino a los animales que vivían en Gubbio. ¿Por qué? Porque el lobo llegaba feroz, violento, a maltratar a todo aquel que consiguiera en el camino. San Francisco, movido por esa idea de prójimo, por ese afán de reconocer a todos como sus hermanos, logró comprender que el lobo no era un ser violento, era un ser que ha sido violentado por el hambre y que el miedo de los habitantes de Gubbio no les permitió reconocer que este lobo solo tenía hambre. Y cuando San Francisco, equilibrado por el amor de Cristo, logra hacer que tanto el lobo como los habitantes de Gubbio se entendieran, se comprendieran, entonces reinó el amor. Y el lobo de Gubbio se transformó en un habitante más del pueblo, que tenía acceso libre no solamente al pueblo, sino a la intimidad del hogar. El Papa Francisco nos entregó hace algunos años la carta encíclica Fratelli Tutti y recientemente la carta encíclica Dilexi Nos. Para mí, dos documentos que se complementan, dos documentos que no pueden comprenderse por separado y dos documentos que nos abren a la dimensión de prójimo
que nos propone Jesucristo. Una idea que entendió perfectamente a través de la experiencia de ese sueño la Madre Félix. Tratar al otro, que es mi prójimo, como a mí mismo, con la consideración y el respeto con el que yo quiero ser tratado, más allá de nuestras posiciones religiosas, ideológicas, culturales, porque nosotros tenemos nuestro idioma, tenemos nuestra cultura, tenemos nuestros valores y nos gusta que nos lo respeten, que nos consideren por ello. Así como nos gusta ser reconocidos nosotros, aprendamos a reconocer al otro, que también tiene derecho a vivir su propia experiencia. No nos transformemos en el infierno del otro. No nos transformemos en el otro del otro. Aprendamos a ser prójimos. Aprendamos a vivir la plenitud de la experiencia de ser prójimo. Empapémonos de la profundidad de esta palabra para que podamos transformarnos nosotros y transformar a la sociedad que necesita ser transformada, pero desde la luz de Cristo. Estimados hermanos, mantengamos la fe, no perdamos la esperanza, aprovechemos el día. Paz y bien para todos, a mayor gloria de Dios.